¿Qué es un artículo científico? Un artículo científico, también conocido en inglés como paper, en español se puede llamar publicación o artículo nada más, tiene como propósito dar a conocer los resultados de una investigación que en principio debería haber descubierto una pequeña parte del conocimiento o haber aportado un poquito al conocimiento de una realidad concreta, de un área académica o de la ciencia. En ocasiones estos artículos también desarrollan métodos innovadores que consisten o constituyen en sí mismos un aporte también a la ciencia. ¿Dónde se publica un artículo científico? Un artículo científico se publica en una revista académica, en inglés conocida como journal. Los journals son revistas que están seriadas y además están indexadas. Indexadas quiere decir que forman parte de una base de datos internacional cuyos niveles de calidad varían. Es decir, hay revistas de altísima calidad y otras que no tienen tanta calidad. Esto es más o menos como el fútbol. Así como hay torneos internacionales como la Copa Mundial, pues hay otros torneos que no son tan famosos como los nacionales o los locales. Y un investigador y una investigadora entonces deberían intentar apuntar a un journal que esté acorde no solamente con la línea de interés de ese journal, sino también con la calidad de su artículo. Es decir, ¿cómo escojo un journal para mi publicación? Lo más importante para escoger a un journal para mi publicación es que coincida en la temática de interés. Por ejemplo, en los negocios tenemos el área de la gerencia, el área del mercadeo, el área de las finanzas. Pero entre esas tres áreas que acabo de mencionar hay muchísimas líneas de investigación. Por ejemplo, puede haber para efectos de finanzas ingeniería financiera o journals que son sobre psicología del consumidor en el caso del mercadeo, o para el área de la gerencia pues sobre temas de liderazgo. Lo mismo puede haber sobre emprendimiento, y dentro del emprendimiento puede haber journals que se especializan en emprendimientos de startups y temas de tecnología, y otros journals pues que se especializan en emprendimientos en economías en vías de desarrollo. Pues bien, si yo quiero escoger bien un journal, tengo que intentar buscar esa revista académica que coincida en la línea de mi investigación. ¿En qué consiste un proceso de publicación? Un proceso de publicación son todos los pasos que tiene que dar la persona que investiga desde que envía o desde que prepara el artículo para enviarlo a la revista académica hasta que es publicado. Estos procesos pueden durar años. Por ejemplo, en una revista académica puede tardarse desde que se envía el artículo hasta que se recibe una respuesta un plazo de 3 meses. Luego hay procesos de revisión y de correcciones. En inglés se les suele llamar revision and resubmit. Y pueden reiterarse, pueden enviarse varios borradores, 2, 3 borradores, por ejemplo, hasta que se aprueba la versión final de ese artículo. Y entonces, desde que se envía hasta que se publica, puede pasar un periodo de hasta 1 año o más, dependiendo de la revista a la cual se envíe. ¿En qué consiste el papel del equipo o del comité editorial de una revista académica? El comité editorial de una revista académica es el equipo que está integrado por un editor o una editora y una serie de revisores según el área de interés académica, es decir, de un journal. Suele haber un proceso donde intervienen el editor y revisores según el área de especialización. Por ejemplo, si se está hablando de un journal que se especializa en talento humano, pues puede ser posible que existan revisores especializados en capacitación y que existan otros revisores especializados en gestión del conocimiento a través de nuevas tecnologías. Por tanto, si yo envío un artículo a esa revista, lo que va a hacer el editor es buscar revisores que tengan experiencia en esa área, no solamente en cuanto al conocimiento, sino en cuanto a publicaciones. Los revisores y las revisoras suelen ser personas que ya han publicado previamente y que tienen una experiencia muchísimo más prolongada que las personas que están escribiendo. ¿Qué tipo de respuestas se pueden esperar de un editor? El tipo de respuestas que se pueden esperar de un editor son de varios tipos. Existe lo que se llama el desk reject, que es que me rechazan ad portas, es decir, apenas lo envío el artículo o el paper. Esto es muy duro, pero esto pasa. Y usualmente pasa o porque no estoy coincidiendo en los intereses de la revista o porque la calidad no es la suficiente.
Otra respuesta puede ser aceptado, pero con cambios. Es decir, que debo de hacer varios cambios antes de ser publicado. Otra opción puede ser, por ejemplo, cambios, pero de mayores. Es decir, que la cantidad y la profundidad de los cambios son sustanciales y por tanto es posible que tenga que preparar varios borradores importantes para lograr llegarle a la calidad que me piden esos revisores y ese editor. Y finalmente puede haber una aceptación con condiciones, es decir, cuando los cambios son muy pequeños se acepta, pero con algunas modificaciones requeridas. Muchas veces no se utiliza este tipo de nomenclatura en las respuestas que brindan los editores, pero es bueno saber que existe un parámetro, que existen parámetros que van a marcar la aceptación o el nivel de aceptación o rechazo que va a tener uno como investigador. ¿Qué beneficios tiene publicar? Publicar tiene grandes beneficios para el conocimiento y para la persona que investiga. Realmente no es nada fácil publicar, pero cuando se consigue, no solamente se logra posicionar el investigador como alguien de prestigio en su área, sino que además logra posicionar a la institución que representa, puesto que ordinariamente se hace a título o a nombre de una unidad, de una institución, de un instituto.